Feliz sábado. ¿Cómo se encuentran esta mañana? O sea que la mayoría de ustedes no vinieron en la semana. Tienen la bendición entonces de que tienen los temas grabados, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, vaya conmigo por favor. Versículo 7. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio, el gran honor de estar nuevamente aquí, en este lugar santo, en tu día santo, para estudiar tu santa palabra. Padre, en esta mañana vamos a estudiar un tema controversial, pero sabroso. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que no solamente podamos entenderlo, sino que también podamos llevar este mensaje a otros. Gracias por escucharnos y dirigirnos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces en Apocalipsis capítulo 12 aparece un ser llamado Miguel y sus ángeles. Y la pregunta entonces que nos vamos a hacer en esta mañana, que vamos a estudiar es: ¿quién es Miguel? ¿Quién es el arcángel Miguel? Pero para comenzar ese estudio, primero hay que establecer 3 principios para el contexto de establecer quién es Miguel. Porque no importa quién yo creo que es Miguel, ni quién usted cree que es Miguel. Lo que importa es lo que la Biblia dice quién es Miguel. Amén. Acuérdese, la Biblia es nuestro fundamento en todo y para todo. Como dijimos ayer, usted no prueba la verdad, la Biblia, por medio del pastor, usted prueba al pastor por medio de la Biblia y la verdad. Amén. Entonces, los 3 contextos son estos. Primero, no hay otro Dios ni existen otros dioses en el universo. Vayan conmigo por favor a Isaías capítulo 43. Vayan conmigo al libro de Isaías. Isaías. El primer punto es que no hay otro Dios ni otros dioses. Isaías capítulo 43. ¿Están ahí? Isaías 43 versículo 10. Si usted se queda atrás, no se preocupe, que yo le voy a enviar las notas con todos los versículos. Isaías capítulo 43 versículo 10 dice así: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado ¿qué? Dios, ni lo será ¿qué? Después de mí, ¿verdad? No existe ningún Dios ni dioses. ¿Están conmigo? Dios es único, no hay otro Dios. Isaías 44:8. Isaías 44:8 dice: no temas ni te amedrentes. No los hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros son mis testigos. No hay ¿qué? Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ¿qué? No conozco a ninguno. Así que el primer principio, ¿cuál es? No hay ¿qué? No hay otro Dios ni otros dioses. ¿Están conmigo? Solamente un Dios. Por eso es que cuando venía en el asunto de los sacrificios de los ídolos, allá en 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 10, donde Pablo claramente dice: nosotros sabemos que ¿qué? Que ya no esos animales eran sacrificados a ídolos, pero sabemos que no existe otro Dios, que eso son cosas vanas y vacías. Segundo punto es que Dios no le da su nombre ni su gloria a nadie. ¿Por qué Dios no le da su nombre y su gloria a nadie? Porque hay un solo Dios. ¿Están conmigo? Isaías capítulo 42 versículo 8. Isaías capítulo 42 versículo 8. Mira cómo dice aquí: yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas.
Entonces Dios dice que Él no le da su ¿qué? Su nombre ni su gloria a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le da el nombre a nadie o nadie puede usar el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque en el nombre de Dios está su gloria. En el nombre de Dios nos revela quién es Dios. Por eso es que en la Biblia tanto Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? Por medio del Adonai El Shaddai, Adonai Yareh, Adonai Shalom. Muchos nombres que tiene Dios y cada nombre recoge o se enfoca en una perspectiva, en un atributo diferente de quién es Dios. ¿Están conmigo? Entonces por eso Dios no le puede dar su nombre a nadie porque el nombre refleja el carácter, quién es y la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Miren Isaías capítulo 48. Isaías 48 versículo 11. Mira cómo dice Isaías 48 versículo 11. Dice Dios, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea enmancillado o que no sea profanado mi nombre y mi honra no la ¿qué? No la daré a otro. Dios dice, yo no le doy mi nombre, ni mi gloria, ni mi honra a absolutamente nadie, porque Dios es único, no hay otro ser semejante a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primer principio, no existen otros dioses ni otro Dios. Segundo principio, Dios no le da su nombre ni su gloria a nadie. El tercer punto, para entender el estudio que vamos a hacer, es que nadie ha visto a Dios el Padre. Solamente se ha visto a Dios el Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vayan conmigo a Lucas, por favor. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Este punto es muy importante. Dios Padre, nadie ha visto a Dios Padre. Ningún ser humano ha visto a Dios Padre. Solamente se ha visto al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, ¿están ahí? Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. ¿Y descendió quién? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿En qué forma? Corporal. ¿Cómo qué? ¿Verdad? Un símile. Parecía una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? Es interesante cuando hay personas que me dicen que Dios es una sola persona, que dentro de Dios está la misma persona. Dios es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, familia, la Biblia enseña que Dios es una unidad, una deidad. ¿Están conmigo? Cuando yo pienso en Dios, yo pienso en la familia divina. La familia divina que está compuesta por ¿quién? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este versículo, por encima de todo, me muestra algo bien claro. Que ahí está Jesucristo bajando a las aguas bautismales. Y cuando Jesús sale de las aguas bautismales, ¿quién descendió sobre él en forma corporal? El Espíritu Santo. Entonces, ¿vio Juan el Espíritu Santo descender sobre Jesús? Claro que sí. ¿Vio Juan a Jesús? ¿Jesús vivió sobre esta tierra? Claro que sí. Y ahí también se escuchó la voz del Padre, ¿dónde? En el cielo, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando la gente me dice a mí que el Padre y el Hijo son la misma persona, yo digo, tenemos un problema serio. Porque en Juan, en varios lugares, especialmente en Juan 14, 15, 16, esos versículos, Jesús le habla al Padre y le ora al Padre. Entonces, si Él es la misma persona y Él se está hablando a sí mismo, Él tiene un problema serio de personalidad doble, ¿verdad que sí? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí claramente enseña que los tres forman una deidad, una familia divina, un cuerpo divino que es Dios dividido en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Entonces, familia, miren lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si usted nota ahí, dice que a Dios no le vio jamás. Entonces, cuando usted ve la palabra Dios, usted tiene que preguntarse, cuando está hablando de Dios, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del Padre? ¿Está hablando del Hijo? ¿O está hablando del Espíritu Santo? Muchas veces está hablando de los tres. O muchas veces está hablando del Padre y del Espíritu Santo y no del Hijo. Todo tiene que ver con el contexto. Obviamente aquí dice a Dios nadie lo vio jamás. Cuando dice a Dios, ¿a quién se está refiriendo de la familia divina? La deidad.
¿A quién? A Dios Padre. No lo vieron jamás. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Miren Juan capítulo 6, versículo 46. Y hay varios versículos. De hecho, en el estudio que le envié sobre la ascensión de Cristo, está claramente desglosado en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, cuando Jesús entra al santuario celestial para su inauguración como sacerdote. Él se para frente al Padre. La escena de Apocalipsis capítulo 5 son una escena fabulosa. Y Jesús se para frente al Padre y toma el rollo de la mano del Padre. Y ahí está el Espíritu Santo también. Ese estudio es increíble. Dice Juan capítulo 6, versículo 46. ¿Están ahí? Juan 6, 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Vayan a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hay muchísimos versículos que confirman esto, de que nadie ha visto al Padre, solamente se ha visto a Dios Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Están ahí? Colosenses 1:15 dice: Él es, hablando de Cristo, Él es ¿qué? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó ¿quién? Dios. Ahí aparece Elohim. Elohim es un nombre plural, ¿verdad? Y después cuando vas a Juan capítulo 1, dice en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y por Él todas las cosas fueron creadas. Acuérdense que la Biblia desde Génesis a 1, Apocalipsis 22, resalta y señala a una persona, que es Cristo Jesús. Amén. El Padre y el Espíritu Santo, en cuanto a la redención, están ahí, están presentes en todo y están involucrados y participando activamente en la salvación. Pero Cristo es el que ellos ponen al frente, por medio del cual nosotros somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Padre y el Espíritu Santo están ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entre eso y otros versículos, familia, 3 puntos. No hay otro Dios ni existen otros dioses. Dios no le da su nombre ni su gloria a nadie, ni nadie ha visto a Dios Padre, solamente se ha visto a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pero tenemos un problema serio, porque en la Biblia hay un ángel que se aparece y dice ser Dios. Toma el nombre de Dios y se le reconoce como si fuera Dios. Pero basado en esos 3 principios, entonces, ese ángel estaría cometiendo ¿qué cosa? Una blasfemia. Pero vamos a ver en esta mañana cuán interesante es esto. Porque es muy interesante. Cuando este ángel se aparece, inclusive cuando se aparecen otros ángeles, por ejemplo en Lucas capítulo 1 aparece Gabriel. Y a Gabriel se le menciona como un ángel. Y Gabriel es uno de los ángeles de más alto rango. Quizás ahora mismo el ángel de más alto rango. Y se les menciona con el artículo indefinido, mira, vino un ángel. Pero cuando se aparece este ángel que dice ser Dios, se le llama el ángel. Y vamos a ver cuán interesante y fascinante es este estudio. ¿Están preparados? Vamos a conocer ese ángel que aparece en la Biblia y rompe con esos principios porque dice ser Dios y se le llama Dios. Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 3. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 3. Hay muchísimas partes en la Biblia. Yo solamente vamos a tocar 2 o 3. En las notas están todos los versículos donde aparece este ángel. Éxodo capítulo 3. ¿Estamos ahí? Dice, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Y se le apareció quién? El ángel. Yo no sé si usted nota, y si esa es la Reina Valera, dice ahí, y en mi versión de Biblia, el ángel aparece con letra ¿qué? Letra mayúscula. Apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Vino el Señor y le di que le iba a ver y lo llamó Dios de en medio de la zarza. Primero, ¿quién era el que estaba en la zarza? Dice ahí, el ángel. Pero ahora dice aquí que ¿quién estaba en la zarza? Dios.
Dice, viendo el Señor que lo iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, ¿qué cosa es? Tierra santa, ¿verdad? Porque ese lugar era santo, no por el lugar, sino porque ¿qué? Porque quien estaba en el lugar, que era la presencia de Dios, hacía de ese lugar santo. Y dice en versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. Increíble que dice aquí que primero el que se apareció en la zarza era ¿quién? El ángel de Dios. Y luego entonces el ángel se le reconoce como Dios, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Interesante y fascinante, ¿verdad? ¿Sí o no? Vayan conmigo por favor al libro de Jueces. Después de Levíticos, Números, Deuteronomio y Josué, usted va a encontrar el libro de Jueces. Hay muchas historias en donde aparece este ángel, pero yo creo que este es el que quizás de Jueces capítulo 13, el que mejor recoge este punto. Jueces capítulo 13. Este ángel también se le apareció a Agar, se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob. Jueces capítulo 13, ¿están ahí? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Versículo 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba ¿quién? Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció ¿quién? Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Versículo 7. Él me dijo, he aquí que tú concebirás. Brinquemos al 8 porque repite lo mismo. Versículo 8. Entonces oró Manoa al Señor y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que haya de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo, mira, que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Hay candela con ese nombre, porque ese es el nombre que Dios le dijo a Moisés cuando le preguntó, cuando yo vaya a Egipto me van a preguntar cuál es el nombre de tu Dios, ¿qué nombre le daré? Y el Señor le dijo ¿qué? Dile, yo soy el que soy. ¿No fue la razón por la cual quisieron apedrear a Jesucristo? Porque cuando le preguntaron, dijo, tú no tienes ni 50 años y dice que has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y le fueron a agarrar piedras porque ¿qué hizo Jesús en ese momento? Tomó el nombre de Dios. Pero sabemos que Él era Dios, que podía utilizarlo. Pero aquí este ángel que dice, yo soy. Versículo 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplen, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Ahí vuelve y repite lo mismo que ya había leído. Brinquemos al versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel del Señor. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es qué? Admirable. El nombre del ángel es ¿qué? Admirable. ¿Será en otra parte vimos algún versículo clave que enseña que el nombre de Dios es admirable? Oh sí, vaya conmigo a Isaías capítulo 9 versículo 6. Capítulo 9 versículo 6. Este es uno de mis versículos favoritos cuando hablo con las personas que dudan de la deidad de Cristo.
cuando cuestionan la deidad de Cristo, de que Cristo no es Dios, de que Cristo no es un ser divino, de que Cristo no es parte de la deidad. Porque en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice claramente, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es ese niño que nacerá? Cristo. Hijos no es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿qué cosa? Admirable. Por eso acá le dice, mi nombre es ¿qué? Admirable. Se dice que ese niño, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí claramente llama ese niño ¿a quién? Dios fuerte. Padre eterno. Candela. Príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Ese versículo le da candela a todos aquellos que dudan de la divinidad de Cristo Jesús, porque no pueden explicar cómo es que ese niño se le llama Dios fuerte, Padre eterno. ¿Están conmigo? Sigue diciendo en el versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció a Manoah que él era el ángel del Señor. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Candela. Amén. Aquí dice que se le apareció el ángel. El ángel dijo, yo soy. Dijo, mi nombre es admirable. ¿Y qué dice Manoah y su mujer? Estuvimos en la presencia de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, ¿quién es este ángel? Yo le voy a tirar la polémica desde adelante para empezar a desglosarlo. Si este ángel es un ser divino, si este ángel se aparece y dice yo soy, nombre admirable, y se le reconoce como Dios y dice Dios y claramente habla por Dios, entonces este ángel es un ser divino. ¿Están conmigo? ¿Quién será este ángel? Este ángel es el arcángel Miguel. ¿Están conmigo? Es el arcángel Miguel, y no solamente el ángel de Dios, es el arcángel Miguel, sino es Jesucristo antes de su encarnación. ¿Están conmigo? Ahora, ¿es problemática lo que acabo de decir? Sí, crea problemas. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, o cuando usted le dice que usted es adventista del séptimo día, lo primero que te van a decir es que usted, me han dicho varias personas, ustedes cometen blasfemia. Y yo, ¿y por qué cometemos blasfemia? Dicen, porque ustedes dicen que Jesús es un ángel. Y yo dije, yo nunca he dicho que Jesús es un ángel. Ustedes dicen que Jesús es un ángel, que Jesús, por ser un ángel, automáticamente entonces crean un prejuicio. Dicen, ustedes dicen que Jesús es un ángel, que eres un ser creado. Yo nunca he dicho eso, ni nosotros nunca hemos dicho eso. Eso es lo que ustedes creen, lo que han sacado, lo que otra persona le ha dicho. Y todas las personas que me cuestionan esto, yo le digo, ¿alguna vez usted ha estudiado con un adventista del séptimo día quién es el arcángel Miguel? Y todos te van a decir no. Entonces, ¿cómo usted puede saber lo que nosotros enseñamos si usted no se siente a estudiar con nosotros? Y no ha habido una sola persona que se ha sentado conmigo, y se lo voy a probar en esta mañana, que haya sentado conmigo a estudiar este tema, que no dice, ustedes tienen razón en lo que están enseñando. ¿Están conmigo? Parte del problema también tiene que ver con los testigos de Jehová. También correctamente enseñan que el arcángel Miguel es Jesús. El problema es que los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. No creen en la divinidad de Jesucristo, creen que Jesús es un ser creado de Jehová, ¿verdad? De Dios Padre, y que Él es simplemente un ser creado. Pues aunque ellos están correctos, vamos a ver en esta mañana, al igual que nosotros, y no porque sean ellos ni que sean nosotros, es porque la Biblia lo enseña, acuérdense. Lo que hace las teorías falsas y ciertas no es que sea católico, ni adventista, ni testigo de Jehová, ni ninguna denominación. Lo que hace nuestras enseñanzas y doctrinas correctas es que están fundadas sobre la palabra de Dios. Y vamos a ver, familia, cuán acertado es esto que estamos diciendo en esta mañana. ¿Están conmigo? Así que antes de que peguen el grito en el cielo, vamos a estudiar. Es interesante que en la literatura judía, Miguel es reconocido como un ser divino, ¿verdad? Pero los judíos tampoco creen que Jesús es Dios, que Jesús es divino. ¿Están conmigo? Ahora, ¿significa que Jesús es un ángel? Aquí es donde vamos a empezar. No, yo dije que Jesús es Miguel, el arcángel. Arcángel es un nombre compuesto por dos palabras. Agelos. Agelos es ángel, y ángel puede significar mensajero, pastor, ser alado. Se utiliza de varias maneras en la Biblia.
significa líder, capitán, gobernante, príncipe. ¿Están conmigo? Así que cuando usted pone esas palabras juntas, dice que Miguel es ¿qué? El arcángel, porque él es ¿qué? El gobernante, el capitán, el jefe, el líder del ejército de los ángeles. ¿Están conmigo? Él es el capitán, el príncipe del ejército celestial cuando se le dice arcángel. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, ¿qué significa Miguel? El nombre Miguel es fascinante porque el nombre Miguel en hebreo es Micael. Y Micael es una palabra también compuesta y significa, se puede entender de dos maneras, o una declaración o una pregunta. Se puede entender como Micael, como ¿quién es como Dios? En forma de pregunta, o el que es como Dios. Pregunta, ¿quién quiso ser como Dios? Lucifer, ¿verdad que sí? Y Lucifer, entonces el nombre Miguel, el nombre está compuesto de una manera que es un reto directo a Satanás, porque él quiso ser Dios y con el nombre Miguel lo que se le está diciendo es, nadie es como Dios más que yo. Amén. Cristo está diciendo, yo soy Dios, yo soy el verdadero Dios, tú no puedes ser Dios. ¿Están conmigo? El nombre es un reto directo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús necesita ser el comandante de los ángeles? ¿Por qué Jesús necesita ser el gobernante, el líder, el capitán del ejército celestial? Bien sencillo. Porque cuando nosotros vimos la rebelión de Lucifer en el primer tema, nosotros vimos que Lucifer se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo, ¿verdad? Lo que significa que Lucifer tenía mucha influencia sobre los ángeles. Usted ha visto, ¿verdad? Muchas veces en las guerras y en la historia que enseña que cuando un general a veces se rebela en contra del rey, ¿qué sucede? Ese general tiene un pedazo del ejército que es más leal al general que al rey, ¿verdad? Y cuando se va, se lleva un pedazo grande del ejército. Pues eso fue lo que ocurrió con Lucifer. Lucifer al rebelarse tenía tanta influencia y tanto poder que él logró llevarse una tercera parte de los ángeles. Entonces, Jesús, claro, antes de encarnarse estamos hablando, dice, no, yo no voy a poner a otro ángel a nivel, a gobernar, porque podía haber puesto a Gabriel. Fácilmente podía haber puesto a Gabriel para que dirigiera el ejército. Pero ¿cuál es el problema? Que nadie puede vencer a Satanás más que Cristo. Lucifer es el ser más poderoso, el ser creado más poderoso y todavía tiene ese poder. Y si usted va a Daniel capítulo 10, por ejemplo, dice que Gabriel estaba luchando contra Satanás, contra Lucifer, y dice que luchó con él por 21 días y no pudo luchar con él porque Satanás es el ser creado más fuerte. ¿A quién tuvo que llamar Gabriel para ayudarlo? A Miguel, porque Miguel es el único que puede vencer a Satanás, porque Miguel, vamos a ver, ¿es quién? Es Cristo. Amén. Así que le estoy rompiendo el pedacito, todo este asunto, para que usted vaya empezando a cuadrar. Ahora, usted me dirá, al igual que a Jesucristo, por ejemplo, a Cristo se le llama el Cordero, ¿sí o no? Jesús anda por ahí Jesús haciendo eso. No, se le llama el león de la tribu de Judá. ¿Tiene una melena Jesús? ¿Tiene colmillos y tiene garras? No, ¿son qué? Son títulos que se le dan, ¿están conmigo? Al igual que sabemos que Jesús no es literalmente un león, ni literalmente tampoco es una roca, sino que son atributos en cuanto a su personaje, su carácter y su rol. Igualmente, cuando se le llama el arcángel Miguel, no estamos diciendo que es un ángel, un ser creado, sino que él es el arcángel, el comandante, el líder del ejército celestial. Ahora, no es porque yo lo diga, yo le tiré la tesis al frente, ahora vamos a probarlo bíblicamente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 12, vayamos allá. Apocalipsis capítulo 12. Y todo esto está en mis notas para que usted lo tenga, porque yo quiero que usted lo tenga, para que usted se lo estudie y usted vaya y le dé este estudio a las personas. Para que la gente comprenda y entienda. Familia, no ha habido una sola persona que me ha dudado, me ha cuestionado esta enseñanza, que se ha sentado conmigo y cuando yo le enseño esto, todos al final dicen, eso es verdad lo que ustedes están enseñando. Amén. Pero la gente crea un prejuicio y nosotros tenemos que romper con esos prejuicios. ¿Cómo rompemos con esos prejuicios? Por medio del amor. Amén. Por medio de nuestro carácter, nuestro testimonio, y los llevamos a la palabra de Dios para que nos escuchen. El problema es que muchas veces nuestro testimonio está terrible. Apocalipsis capítulo 12, ¿están ahí? Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y ¿qué? Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Cuántas partes hay en esta guerra? 2. En una parte está
Satanás y sus ángeles, y en otro lado está Miguel y sus ángeles. Sigue diciendo. Y versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y ¿qué? Fascinante que aquí dice que hay dos ejércitos, el ejército de Miguel y el ejército de Satanás. ¿Y quién vence en esta guerra? Miguel y sus ángeles. Así que nuevamente Miguel tiene que ser muy poderoso para vencer a Satanás, porque como ya vimos, ni siquiera Gabriel puede vencer a Satanás en la Biblia. Nadie en la Biblia más que Dios mismo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Josué capítulo 5, vayan conmigo. Josué capítulo 5. Después de los 5 libros primeros que escribió Moisés, después del libro de Deuteronomio, encontramos el libro de Josué. Vayan conmigo por favor a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. ¿Estamos ahí? Versículo 13. Josué 5:13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una ¿qué? Una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas, ¿como quién? Príncipe del ejército del Señor he venido ahora. ¿Quién se le apareció a Josué? El príncipe del ejército del cielo. Y yo no sé su versión de Biblia que usted tiene, pero la mía, que es el arco iris, tiene lo que está diciendo subrayado. Significa que está hablando Dios. Sigue diciendo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15. El príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Varios puntos podemos sacar aquí. Primero, que Josué fue a adorar al príncipe. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hizo el príncipe? No, solo adora a Dios. Eso no fue lo que el ángel le dijo en Apocalipsis 19 en otras partes. El ángel recibió la adoración. El príncipe recibió la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Y segundo, le dijo lo mismo que le dijo a Moisés en Éxodo 3. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es ¿qué? Acuérdese, el lugar, ¿qué es lo que hace este lugar santo? Es que aquí está la presencia de Dios. Él estaba frente a Dios. ¿Frente a quién? Frente al arcángel Miguel. Amén. Miren el capítulo 6, que es una continuación. Ahora Jericó estaba cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas el Señor le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Con quién fue que estaba hablando primero Josué? ¿Con quién estaba hablando Josué al final del capítulo 5? Con el príncipe, con el arcángel Miguel. Y luego dice en el versículo 2, mas el Señor le dijo a Josué. ¿Están conmigo? Porque los capítulos dividen para nosotros, pero la historia es continua, no hay pausas como nosotros lo vemos. ¿Están conmigo? Así que primero estaba hablando nuevamente con el príncipe y ahora está hablando con Dios mismo. Pregunta: ¿quién tumbó las paredes de Jericó? ¿Quién? El arcángel Miguel, porque las paredes no se vio, simplemente sonaron las trompetas y cayeron. ¿Están conmigo? Así que ¿quién fue el que tumbó las paredes? El arcángel Miguel. ¿Están conmigo? Dice aquí en mis notas, en el libro de Apocalipsis vemos que hay una guerra en el cielo. En un lado está Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Miguel está en una batalla directa contra el enemigo. El ejército de Miguel es llamado sus ángeles y él los está dirigiendo en batalla. Podemos afirmar que Miguel es el comandante o el capitán del ejército celestial, pero ¿podrá un ángel vencer a Satanás aparte de Jesús? Imposible. Comparando Apocalipsis 12 con Josué 5, encontramos que Josué se encuentra con un varón que tiene una espada desenvainada y se identifica como el príncipe del ejército de Dios. Este varón también es identificado como el Dios mismo en capítulo 6, versículo 2. Además, Josué se postra a adorarlo y el príncipe del ejército le dice que quite su calzado porque donde está es un lugar santo, exactamente lo que le dijo a Moisés. Esto implica que Josué estaba en presencia divina. Este príncipe divino se le llama el Señor, se le llama Dios y es el líder del ejército del cielo. O sea que tiene que ser el arcángel Miguel, tiene que ser Cristo mismo. ¿Están conmigo?
Significa que Jesús, y recalco esto porque a veces la gente como que no permite que esa pared le ayude a entender. ¿Significa que Jesús es un ángel alado como un serafín, un querubín? ¿Significa eso? No. Como mencionamos anteriormente, ángeles también significan mensajero. Y en este contexto el arcángel es el líder de los ángeles. La Biblia utiliza otros símbolos para describir el ministerio de Jesús como cordero, león, roca. Y en la misma manera que Jesús no es ni literalmente ni un animal ni un objeto innato, tampoco es un ser alado, sino es el capitán del ejército celestial en batalla. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 19, vayan conmigo. Hay más información en mis notas, por cuestión de tiempo no lo leo todo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. ¿Están ahí? Miren lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es ¿quién? ¿Quién es este que está sentado sobre el caballo? Es Cristo, amén. Mire lo que dice aquí. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? ¿En qué? En caballos blancos. O sea, ¿quién es el que está al frente del ejército? Jesucristo, el verbo de Dios. ¿Y quiénes están detrás de él? Todos los billones y billones de ángeles, ¿verdad? ¿Qué escena o qué evento es este? El regreso de Jesucristo a esta tierra. Sigue diciendo: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y ¿qué? Señor de Señores. Y si usted sigue leyendo el capítulo 19, dice que ahí entonces fue ¿qué? La gran batalla en contra el diablo y los reyes de esta tierra, ¿verdad? Lo que se le llama la guerra del Armagedón, y eso lo vamos a ver en esta tarde. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Quién está al frente de este ejército? Cristo es el que está frente a este ejército, amén. Pregunto, ¿será que es que hay dos ejércitos? Uno comandado por Miguel y el otro, el comandante es Jesús. ¿O es que hay un solo ejército porque Miguel y Cristo son la misma persona? ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 30. Miren qué lindo. Vamos a ver algo muy interesante, que cada vez que se asocia, aparece el nombre de Miguel o el arcángel Miguel, siempre está dentro de dos contextos. Primero es una guerra directamente con el diablo, o sea, Cristo toma ese nombre cuando va a batallar con el diablo. ¿Están conmigo? Es como su nombre guerrero, cuando está en batalla, cuando está en lucha directa con el diablo. Pero también se utiliza en el contexto de la resurrección. En la resurrección, porque la resurrección también es un tipo de batalla directo con el diablo. Mateo capítulo 24, versículo 30. ¿Están ahí? Dice, Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes ¿de qué? Sobre las nubes del cielo con poder y ¿qué? Y gran gloria, ¿verdad? Las nubes del cielo que representan los billones y billones y billones y billones y billones de ángeles que vienen con Jesucristo cuando Él regrese a esta tierra. ¿Y qué sucederá cuando Cristo venga con sus ángeles, con su ejército celestial? Dice versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz, ¿de qué? De trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta él. Así que en la escena de Apocalipsis 19 vemos a Cristo que viene, ¿verdad? Con el ejército, viene en batalla, pero a la misma vez el mismo evento ocurrirá, que a la misma vez que está en batalla también escucharán, ¿qué escucharán? La voz de trompeta de Jesucristo. Y con esa voz de trompeta, ¿qué va a suceder? Los muertos en Cristo resucitarán y los ángeles vendrán a tomar a los resucitados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo, sí o no?
Dice aquí, el verbo de Dios está al frente de su ejército celestial en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 12 vimos que era Miguel y sus ángeles que estaban al frente, pero en este versículo capítulo 19 vemos a Jesús que está al frente del ejército. Así que en Apocalipsis 12 vemos que es Miguel quien está al frente, pero en el 19 es Cristo quien está dirigiendo el ejército celestial. ¿Es posible que el arcángel Miguel tiene un ejército celestial y Jesucristo otro? Obviamente no, sino que Miguel y Cristo son ¿quién? La misma persona. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vayan conmigo por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Una escena fascinante también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a ir al versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Se le pregunta a Pablo, nosotros sabemos que cuando Cristo regrese nosotros iremos con Él, pero ¿qué va a acontecer con aquellos que están durmiendo? Aquellos que pasaron por la primera muerte. Nosotros sabemos que nos vamos a ir con Cristo, pero ¿qué va a pasar a esas personas? ¿Se van a quedar durmiendo cuando Cristo venga? Pablo les contesta, versículo 13. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que ¿qué? ¿Quiénes son los que duermen? Los que pasan por la primera muerte, ¿verdad que sí? Los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que ¿qué? A los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, nosotros no nos vamos a adelantar al reino de los cielos antes de los que están durmiendo, sino que ¿qué va a pasar? Porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? Hablando de la misma escena de Mateo capítulo 24, aquí nos dice ahora que Cristo cuando descienda, descenderá con voz de ¿qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y descenderá del cielo y los muertos resucitarán. ¿Con qué? Con la voz de Cristo, con la voz de arcángel, con la trompeta. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 5. Vayan conmigo a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 versículo 25. ¿Por qué vamos a Juan capítulo 5 versículo 25? Muy sencillo. Porque hay personas que me han argumentado y me han dicho cuando les enseño ese versículo que dice que con voz de arcángel, dicen, eso es muy sencillo. Eso puede ser simplemente que Cristo está bajando y ahí está Cristo y ahí está el arcángel Miguel. Ok, vamos a ver qué dice. Me gusta cubrir todo el terreno porque no tiene mucho sentido, pero vamos a escuchar. Juan capítulo 5 versículo 25. ¿Están conmigo? Cristo habla y dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán ¿qué? La voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron, ¿qué cosa? Vivirán. Versículo 28. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué oirán? Oirán su voz. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? Familia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, decía que era la voz del arcángel que escucharon y resucitaron. Aquí dice que es la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel y Jesucristo son la misma persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están gozando o no están gozando? Gloria a Dios. Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Judas 9. Judas 9. Ese problema de que supuestamente 1 Tesalonicenses 5 dice que estaban Miguel y Cristo, el capítulo Juan 5 lo resuelve claramente. La voz del arcángel en Tesalonicenses, aquí es la voz del Hijo del Hombre en Juan 5 que los levanta. Judas 9, ¿están ahí? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué cosa? El Señor te reprenda. Entonces aquí nuevamente aparece el arcángel Miguel. ¿Y qué está haciendo? Dice que contendía con quién. O sea que hay una ¿qué?
Hay una batalla, ¿verdad? Y acuérdense, le dije, cada vez que Cristo va a enfrentar directamente a Satanás en una batalla, no cuando estaba así sobre la tierra en el plan de salvación, sino fuera del contexto, antes y después, aparece con el nombre de Miguel, el arcángel Miguel, en casi todas las instancias. Y dice aquí que disputaba con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué fue el arcángel a donde estaba sepultado Moisés? ¿A qué fue ahí? A resucitarlo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando lo fue a resucitar, ¿quién se apareció? El diablo dijo, no, Moisés es un pecador, Moisés me pertenece a mí, tú no te lo puedes llevar. ¿Y qué le dijo el arcángel Miguel? ¿El Señor qué? El Señor te reprenda, ¿verdad? Porque yo soy Dios y yo levanto a los míos. Pregunta, ¿quién ganó esa batalla? El arcángel Miguel, porque Moisés sabemos que está en el reino de los cielos porque se apareció en el monte de la transfiguración. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, alguna gente me argumenta, muy importante decirlo, porque hay gente que me argumenta y me dice, pero mira ahí está muy clarito, donde el arcángel Miguel le dice, el Señor te reprenda, ¿verdad? Como si no estuviera hablando de él. No hemos visto versículos donde Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿De quién está hablando Jesús? De él mismo. ¿Están conmigo? Vayan conmigo a Zacarías para ver cómo se resuelve este problemita, por si acaso, por si queda dudas. Zacarías es el penúltimo libro de las Escrituras hebreas. Zacarías capítulo 3. Está Mateo, antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías capítulo 3. Una escena muy parecida a Judas 9. Amén. Zacarías capítulo 3. Versículo 1. Esto es una visión y mire lo que dice aquí. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de ¿quién? Aquí está el ángel del Señor nuevamente. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Nuevamente, aquí hay una batalla. Sí, aquí está Satanás y aquí está ¿quién? El ángel del Señor, que es el arcángel Miguel. Y dice, y le dijo el Señor a Satanás, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda. Problema resuelto de Judas 9 para el que argumenta y dice que él le está diciendo que el Señor te reprenda porque él no es el Señor. Aquí claramente dice que el Señor le dijo, el Señor te reprenda. ¿Están conmigo? Oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, miren lo que dijo el ángel, quitad estas vestiduras viles. Y a él le dijo, el ángel le dijo a Josué, que es el sumo sacerdote, no el otro Josué, mira que he quitado de ti, ¿tu qué? Tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Le hago una pregunta, ¿quién es el único que puede quitar pecados? Dios. Un ángel no puede quitar pecados, pero ¿qué le dijo el ángel? He quitado tu pecado. Con el cambio de vestiduras es como un símbolo de que recibe la justicia de Cristo. ¿Están conmigo? Aquí nuevamente nos enseña que este ángel es un ser divino, perdona pecados. Este ángel es el arcángel Miguel. Este ángel es ¿quién? Es Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Hay varios más, pero solamente voy a tocar uno más. Ahí mismo en Zacarías. Antes de Zacarías vayan al libro de Ageo y vayan al libro de Sofonías. Ageo, lo dije bien, Ageo. Ageo. A ver, estamos cerca. Es Spanglish. Sofonías capítulo 3, ¿están ahí? Miren lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 8. Por tanto, Sofonías 3:8. Por tanto, esperad, me dice ¿quién? Dice el Señor. Hasta el día en que me quede. Que el Señor se levanta. Si el Señor se levanta es porque el Señor estaba ¿qué? Estaba sentado. Hasta el día que me levante, ¿para qué? Para juzgarlos. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos. ¿Para qué Dios va a reunir las naciones y juntar los reinos? Para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Está hablando de qué cosa? De cuando Dios venga con su ira a acabar con los reinos del cielo. ¿Están conmigo? Con los reinos de la tierra. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en la tarde? ¿Quién dice que se va a levantar a derramar ira sobre la tierra? Aquí dice el Señor. ¿Están conmigo? Señor se va a levantar. Vayan conmigo, por favor,
a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 11 termina dentro de la persecución, dentro de la gran tribulación que vamos a ver hoy. Y miren lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará ¿quién? ¿Quién se levanta? En Sofonía dice que era el Señor el que se levanta para derramar su ira. Pero cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido, Miguel se levantará, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Y será tiempo ¿de qué? De angustia, de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, cuando Miguel se levante, será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo, los que están durmiendo la primera muerte de la tierra, serán ¿qué? Despertados para vida eterna. Y otro para ¿qué? Hablando de la resurrección especial. ¿Están conmigo? Aquí claramente dice que cuando Miguel se levante, ¿qué va a suceder? Viene Dios a salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque ahora mismo Jesucristo está vestido como de sacerdote. Pero cuando termine la intercesión de Cristo, Él se va a quitar sus mantos de sacerdote y se va a poner su ropa de guerra. Se va a vestir como el arcángel Miguel. Cuando se levante significa que se acabó el juicio investigador, la primera fase, y viene entonces ¿a qué? A acabar y terminar con los reinos de esta tierra que se han levantado en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Familia, la evidencia es clara, ¿verdad que sí? Ahí le voy a dejar las notas porque si usted tiene alguna duda, alguna cuestión en cuanto a eso, pero la Biblia claramente enseña que ese ángel de Dios, que se supone que no pueda usar nadie el nombre de Dios, se le llama a Dios, se le reconoce como Dios, es el arcángel Miguel, es el príncipe del ejército celestial y es Jesucristo mismo. ¿Cuándo? Cuando va a batallar o a contender directamente con el diablo o en cualquier escena de resurrección, Cristo Jesús es el arcángel Miguel. ¿Cuántos dicen amén? Así que podemos estar seguros que quien está al frente me encanta, porque Cristo no es como los reyes, ¿verdad? Que están atrás mirando, mira allá el ejército. Él va al frente de la batalla. Él es el que lleva la batalla porque Él es el único que puede vencer a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este estudio tan especial. Padre, sabemos que muchas personas a veces, sin saber, llenos de prejuicios, cuando saben que nosotros somos adventistas, nos critican por este tipo de tema. Pero sin embargo, Padre, vemos que la palabra de Dios es clara, que tu palabra no falla y que podemos hacer un estudio mucho más profundo y aún ver mucho más, que con esto nada más claramente demostrado. Y el propósito no es solamente para que nosotros podamos fortalecernos en nuestras creencias, sino para que podamos aprender a llevar este mensaje a otros. Pero primero tenemos que ganarnos su confianza, primero tenemos que ganarnos por medio del amor y nuestro testimonio que sea justo y bueno para que puedan ver y que nos permita que nuestro testimonio sea un impedimento para que ellos puedan ver el mensaje tan especial que tú nos has dado en estos tiempos. Gracias, Padre, porque nuestro Rey y Señor está al frente de la batalla. Ahora está ante ti como sumo sacerdote, pero muy pronto saldrá del santuario celestial y vendrá como el arcángel Miguel, como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y acabar con el enemigo y con los reinos de esta tierra. Gracias por escucharnos y ayudarnos, Padre, a que sigamos disfrutando y gozándonos del estudio de tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, familia.